Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Vamos a parar ahí tantito y vamos a ver qué Dios quiere hablarnos. Lo primero que quiero mostrarte aquí es que dice la Biblia que la voz de Dios era escasa en ese entonces. Dice que no había visiones en ese entonces, no había muchos profetas, no había gente que hablara de parte de Dios. Era así como una situación de estar dormidos espiritualmente. Las personas solo pensaban en lo terrenal, no pensaban en lo espiritual, en lo eterno, solo pensaban en lo que era pasajero y se enfocaban en eso al punto que estaban dormidos y no estaban captando la voz de Dios, pero dice que era la voz de Dios, verso 1, dice que eran escasas los mensajes del Señor y las visiones poco comunes. Ahora, era una época entonces oscura, espiritualmente hablando. Sin embargo, uno tendría que preguntarse, ¿de verdad Dios no estaba hablando o era que la gente no estaba escuchando? ¿De verdad Dios estaba en silencio o solo que había mucho ruido? ¿De verdad Dios no quería nada con la gente o era la gente la que no quería nada con Dios? ¿De verdad Dios estaba desinteresado o era la gente la que no tenía interés? ¿De verdad Dios estaba en silencio o eran las personas las que no estaban poniendo atención? Y lo que la Biblia nos enseña es que la voz, cuando se trata de la voz de Dios y de escuchar a Dios, no se trata tanto de que Dios nos hable, porque Dios sí habla, sino más bien se trata de que estemos escuchando. El asunto no es si Dios habla o no habla, luego se piensa eso. Dios sigue hablando a las personas, Dios se sigue manifestando, Dios sigue dando sueños o trayendo visiones a las personas y pensamos de, no, ya no, Dios no hace eso. ¿Alguna vez has oído eso? Así de, eso ya pasó, antes había visiones y todo, ya olviden eso, ya no hay visiones, ya no hay nada, Dios ya no habla. Y luego salen por ahí publicaciones, ¿no? En redes sociales así de, ¿quieres que Dios te hable? Pues hay un libro para eso, yo lo acabo de ver. Hay un libro para eso, así como de, no esperes ver una visión, no esperes escuchar una voz, eso ya pasó. Ponte a leer, Dios te va a hablar. Y claro, Dios te va a hablar si te pones a leer, ¿sale? Pero a veces no se trata nada más de si Dios habla o no habla, sino se trata de si yo estoy poniendo atención. Ahora, lo que la Biblia enseña es que Dios habla y va a hablar aunque nadie escuche. Dios no es esa persona como yo en mi caso. A mí me cuesta mucho trabajo hablarle a alguien que no me está poniendo atención. Si yo estoy hablando contigo y de pronto te llega un mensaje y lo abres, yo ya no sé qué te estoy diciendo.
Yo soy muy débil en eso. Y no es de que me ofenda, solo soy muy distraído. No es de que vas a poner atención a otra cosa, estoy hablando contigo, qué falta de respeto. No. Simplemente soy súper distraído y tantito ya te volteaste y yo, ¿qué pasó? ¿No? Y ya no sé qué estoy diciendo. Me cuesta trabajo seguir la conversación si no me están poniendo atención. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es distraído. Dios no necesita que lo estés mirando para hablar. Dios habla de todas formas. Dios habla aunque nadie escuche. Es una de las características de Dios a lo largo de la Biblia. Que Dios es fiel en seguirle hablando a las personas. Incluso el Salmo 19, el verso 1, fíjate cómo dice que Dios habla. Salmo 19, verso 1. Me estoy tardando para que... Verso 1, ahí está. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y fíjate el verso 2, dice, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Dice la creación, los cielos cuentan algo de Dios, hablan de Dios, las palabras de Dios están ahí impresas en lo que vemos y emite, dice, un día palabra, otro día. El verso 3 dice, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Pero luego dice en el verso 4, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. O sea, la voz ahí está. Dios está hablando. ¿Por qué? Te voy a decir, una de las características de Dios es que Él se quiere dar a conocer a las personas. Dios quiere revelarse a las personas. Dios quiere aparecer a las personas y que lo conozcan. Y Dios se revela a las personas a través de hablarle a las personas. Así que Dios es tan fiel y tan bueno que Él no deja de hablar aunque nadie lo esté escuchando, porque Dios es fiel en eso. Dice la Biblia que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y dice, ¿por qué Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles? Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede evitar ser así de bueno. Él no puede evitar ser Dios, ¿sabes? No puede retener así de, en este momento, como tú fuiste infiel, en este momento yo voy a ser infiel, así de, no puedo. Dios es fiel en darse a conocer y entonces pasa esto. Dios es fiel en seguir hablando aunque no le pongas atención. Dios es fiel en seguir mostrándote y el seguir diciendo, hey, aquí estoy, Samuel. Y Samuel así de, ¿qué pasó? ¿Quién me llama? Así de, y venía otra vez Dios, Samuel, y Samuel así de, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? ¿No? Y al final y Dios seguía hablando. Y dice, pero Samuel no conocía a Dios. Pero no por eso Dios dejó de hablar. Y no por eso Dios dejó de insistir y de insistir y de insistir. Y sabes, Dios te ha hablado y nos ha hablado por años y nos ha estado buscando, ¿sí o no? Y está toque la puerta. Y te voy a decir, no se ha cansado y no se va a cansar Dios de tocar hasta que lo oigas, hasta que abras la puerta, porque Dios es así de fiel. Dios sigue llamando hasta que alguien responda como Samuel respondió, heme aquí, ¿no? Habla, ya te voy a poner atención. Ahora sí abro mi corazón y pongo mi atención aquí. Dios es fiel en eso. Dios es fiel en darse a conocer y en darnos su voz y darnos su palabra. El asunto es este. Nosotros no siempre vamos a ser fieles en oírlo. Nosotros no vamos a ser siempre fieles en ponerle atención a un Dios que quiere darse a conocer. Tú ves en la Biblia que Dios levantaba profetas. Samuel era un profeta. Apenas tiene 9 años aquí Samuel, 9 años de edad. Es un niño. Pero Dios lo levantó como un profeta. Dios levantaba profetas en épocas oscuras, donde nadie oía a Dios, donde nadie ponía atención, y levantaba a los profetas para agitar el ambiente y decir, aquí estoy, no se olviden de mí.
Levantaba profetas para que las personas volvieran a escuchar algo verdadero, algo espiritual, en una época de adormecimiento espiritual. Dios hablaba con los profetas. Y es bien chistoso el ministerio profético, porque Dios los mandaba a hablarle a las personas y les advertía, pero no les van a hacer caso, ¿eh? No. Me acuerdo de Isaías, por ejemplo. Se le aparece la gloria de Dios. Isaías y la gloria de Dios y dice, ¿a quién enviaré? A hablarle a las personas. ¿Y quién irá? Y dice Isaías, bien pobrecito, inocente, dice, heme aquí, envíame a mí. Y dice Dios, sale, te envío. Dice, vas a ir y les vas a hablar, pero no te van a escuchar. Y tu ministerio se va a tratar de hablarle a un pueblo sordo, a un pueblo terco, a un pueblo que no quiere oír. Y yo le diría a Dios así de, pues entonces ¿para qué voy? O sea, ¿para qué me haces perder el tiempo? Pues porque los profetas representaban la insistencia amorosa de Dios. Los profetas tenían que representar eso. Tú sigue hablando, hijo. No te van a oír, pero se necesita que dar un testimonio de mi amor, de mi paciencia, de mi gracia. De yo voy a seguir y seguir buscándolos, aunque nadie me busque a mí. Y esos eran los profetas, ahí estaban, profetizando y gritando, y la gente no quería oírlos, no les creía, los mataban ya a últimas. Si no los vamos a oír, mejor déjennos en paz. Pero no por eso los profetas guardaron silencio. Entonces, aquí Samuel está a punto de ser levantado como un profeta en un tiempo donde nadie pone atención. Y va a ser una revolución en su vida, ahorita lo vamos a ver. Pero antes de avanzar, quiero aprovechar para que hablemos un poco de cómo podemos oír a Dios. Si es real que Dios está hablando, ¿cómo podemos oír a Dios? Y lo primero que quiero decirte, tú quieres oír a Dios, tienes que ser como Samuel. Aquí Samuel recibió una instrucción y nosotros vamos a recibir hoy esa instrucción. Así de, Dios sí te está hablando, Samuel, solo que tú no le estás haciendo caso. ¿Sí o no? Eso pasaba. Samuel, Samuel, y él no entendía. Samuel, Samuel, no. No es que Dios no hable, es que Dios no lo conoces y no has puesto atención a su voz. Y Elí le dice, ya entendí. Esto es lo que vas a hacer. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vas a decir, habla. Ay, ya se me movió. Okay. Vas a decir, habla, que tu siervo escucha. ¿Y qué le dijo? Es muy simple. Le dice, vas a poner atención. Le vas a decir a Dios, aquí estoy, ¿qué quieres? Le vas a decir a Dios, soy tuyo, estoy atento. ¿Qué se te ofrece? Hey, ¿tú quieres oír a Dios? Lo primero es, tienes que disponerte para obedecer lo que Él te va a decir. Tú no vas a oír a Dios. Dios sí te va a hablar, pero no lo vas a oír si en realidad no quieres oír, ¿sabes? ¿Sí o no pasa eso? De yo quisiera oír a Dios y así, de verdad quisiera oír su voz que me guiara y así de, ¿en serio quisieras? ¿En serio? Y si Dios te dijera esto, que no te gustaría, y a veces estamos de, sí, que me hable Dios, no, pero que no me hable mejor. O sea, y a veces es de, sí quiero, pero a la vez me da miedo escuchar. Sí quiero, pero a la vez tengo mi vida, tengo mis planes, tengo mi agenda. Y escuchar a Dios es entrar a su agenda. Habla que tu siervo, quien está a tu disposición, cuando dice tu siervo es quien está a tu disposición, va a escucharte y va a atenderte. Como cuando tú vas con el jefe y le dices que se le ofrece. Así es escuchar a Dios. Habla, te voy a poner atención. Entonces a veces el primer obstáculo para no ir a Dios es que no estamos poniendo atención. A veces el primer obstáculo es que tenemos una agenda y no queremos que nadie la mueva. Luego el segundo obstáculo es que no tenemos tiempo para estar atentos y no estamos quietos.
A veces ese es el obstáculo. Esta cuestión como de estoy hablando contigo y trin, 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 y empieza, ¿sabes? Así de simple. Pum, se nos va la atención así en esta época. Andamos de arriba a abajo y hemos perdido el arte de estar quietos en la presencia de Dios. El arte de quedarnos ahí y permitir que Dios nos hable. El arte de entrar en oración, entrar a la presencia de Dios y no movernos. El arte de lo que decía David que hacía cada mañana, dice, oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El arte de esperar quieto en la presencia de Dios. El arte de soy un siervo y me levanto y digo, aquí estoy, ¿qué quieres hoy? Hemos perdido todo eso porque nuestra agenda está súper apretada y hay muchos intereses en nuestro corazón compitiendo con la voluntad de Dios que ni siquiera tenemos tiempo para detenernos y así de, ¿tú qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué decisión es la mejor en esta situación que estoy viviendo? Y ya no nos damos ese lujo de esperar en Dios porque de por sí decimos la verdad es que no voy a escuchar, la verdad es que no voy a poner atención, la verdad es que no voy a estar quieto, la verdad es que esto urge, ¿sabes? Pero ¿qué nos enseña hoy la Biblia? Vuelvan a poner atención, vuelvan a estar quietos, vuelvan a detenerse. Tienes que hacer un espacio en tu agenda para estar con Dios, tienes que hacer un espacio. No se va a dar solito. Tienes que hacer un espacio para venir a la iglesia y escuchar su palabra. No siempre se va a dar, tú lo tienes que planear. Y cuando tú vienes, los felicito, ¿verdad? Cuando tú vienes es de alguna forma decir, hey, Dios, a lo mejor dices, yo no te conozco, pero aquí estoy. ¿De qué se trata esto? Quiero conocerte. O dices, yo estoy pasando por algo, pero Señor, aquí estoy, yo quiero entender más de ti, quiero conocerte. Y aquí Samuel no podía poner atención a Dios porque dices que nunca Dios le había hablado antes y no había conocido a Dios, por lo tanto no sabía cómo sonaba. Pero te voy a decir algo, cuanto más tú te empapas de la palabra, más te empapas de las cosas espirituales, más te empapas de la verdad de Dios, más familiarizado vas a estar con la voz de Dios. Va a ser más común, ¿sabes? Y tú vas a escapar aunque estemos en una época oscura y de adormecimiento espiritual, donde las personas solo están pensando en sí mismas, donde las personas tienen su propia vida y solo piensan en lo que les conviene y ya no hay un interés en Dios o en quién es Dios o en cuál es su voluntad, en épocas así oscuras donde escasea, entre comillas, la voz de Dios. En esas épocas poder ser Samueles que le ponen atención a Dios, aunque nadie más le ponga. Y le dicen, ¿qué quieres? Esas personas van a marcar la diferencia en su generación. No va a haber de verdad una generación en el mundo. Ya no va a haber una generación en el mundo de un despertar donde todo el mundo está consciente de Dios. No, siempre se va a tratar, lo diría así la Biblia, como un remanente, como un pequeño pueblo escogido que está atento en medio de tanta oposición, gente que ama a Dios, en medio de tanta oscuridad, gente que sí conoce a Dios. Va a ser esto de seguir a Dios. Tú quieres seguir a Dios, va a ser contracorriente. No va a ser la moda. ¿Sabes? Aquí dice, en una época, lo voy a traducir, en una época donde no estaba de moda, Dios, no estaba de moda oír a Dios o decir, tuve una visión, Samuel. Vino Dios y le habló a Samuel, una persona, y con una persona bastó para hacer una revolución en su generación. Mira, Dios no necesita que todos le pongan atención, con que tú le pongas atención.
con que unos cuantos le pongan atención? ¿Qué tal con que su iglesia le ponga atención? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos para oír a Dios? Estar atentos. Disposición. Y fíjate que no es que Dios diga, dame tu atención, por favor, necesito. No es esa lo que Dios te dice, dame tu atención. Sino es más como una invitación a bailar, es más como que Dios dice, ¿quieres bailar conmigo? ¿Sabes? Suena distinto. Es más Dios viniendo a ofrecerte su amistad. Es más Dios viniendo a ofrecerte su amor. Y así de, hey, vamos a pasarla bien, ¿quieres bailar? Ese es el ofrecimiento de Dios. Platicamos. ¿No dice Apocalipsis que el Señor está a la puerta y llama? Dice, si alguno oye mi voz, alguno, dice, y abre la puerta, dice, entraré a Él, y dice, y cenaré con Él. Es súper extraño eso. Y Él conmigo. No sé por qué especifica cenaré con Él y Él conmigo. No sé por qué para empezar van a cenar. Son cosas súper extrañas que cuando las meditas en la palabra dices, ok, ya entendí. Porque en esa época, sentarte a comer con alguien era un símbolo de quiero ser tu amigo. ¿Sabes? Invitar a comer a alguien en esa época era quiero tu amistad, era como declarártele a alguien, ¿sabes? En aquella época. Así de, oye, te invito a comer, era, ¿en serio? Sí, acepto, ¿no? Acepto, quiero ser tu amigo, está bien. No, entonces ya sentarte a comer era, vamos a ser amigos. Así se entendía. Entonces cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo y quiero entrar a cenar contigo, quiero ser tu amigo. No nada más quiero entrar a tu vida y que me escuches. No nada más quiero entrar en tu vida e imponerte cosas y ya. Yo quiero entrar a tu vida y cenar contigo, pero que tú cenes conmigo. Quiero darte mi amistad, pero escucha, quiero darte mi amistad, pero yo quiero que tú me des tu amistad. Es lo que está diciendo. Quiero tener una relación contigo. Dios hablando no es nada más Dios así como en las películas, una voz así de Samuel, así de, ¿por qué tiene que ser así? En las películas, pero así piensan, ¿no? Samuel, he aquí, yo soy el Señor, que no sé qué. Así de, pues uno se asustaría, o sea, pero fíjate qué bonito que viene la voz de Dios y le dice Samuel, y a Samuel que creció con Elí casi como si fuera su padre, lo confundiera con Elí. Fíjate qué amoroso era la voz, fíjate qué paternal era la voz. Fíjate qué cercana era la voz, para que él dijera, ¿qué pasó, Elí? ¿Me llamaste? No es como en las películas, no es de Moisés, quítate las sandalias, así de... Es más de, hey, cenamos, hey, Samuel, aquí soy. Uno tiene que aprender a oír a Dios. Si tú estás esperando que Dios te hable como en las películas, con una voz así, falsa, no va a pasar. A lo mejor Dios ya te está hablando y tú lo estás confundiendo porque te parece tan normal. Tú dices, son mis pensamientos. Tú dices, es mi imaginación. Puede ser así de simple. Y dice,
y dice aquí Samuel no sabía que Dios le podía hablar en sus pensamientos. Quizá, así podría decirte hoy Dios. Quizá no sabes que Dios te puede hablar en tu imaginación. O sea, de que tú estés pensando algo, imaginando algo, pero Dios te está hablando. Tú dices, soy yo, soy yo, soy yo. Samuel decía, es Elí, es Elí, es Elí. Y al final él le dice, no soy yo, es Dios. Es mi mente, solo es que ahorita ya estoy bien cansado, ya ni sé ni qué pienso. Hey, no deseches todas las cosas. Tampoco es que Dios te va a lo mejor a hablar cada que se te ocurra cualquier babosada. Así de, no, o sea, es Dios que me habló ahorita, así me dijo, échate unos tacos ahorita antes de dormir. O sea, no, o sea, ahí sí eres tú, ahí sí es tu estómago hablando. El estómago habla, no sé si se han dado cuenta, sí, habla y pide cosas, demanda cosas. Pero es más, entonces la voz de Dios, algo simple, es como una invitación a bailar, a cenar, una amistad. Y eso es lo que tú debes entender. Yo quiero oír la voz de Dios, no nada más para sentirme espiritual. Yo quiero oír la voz de Dios porque yo quiero la amistad que Dios da. Porque yo quiero ser su amigo, porque Él quiere ser mi amigo. Él quiere cenar conmigo, yo voy a cenar con Él. Es una invitación. Samuel, ¿quieres bailar? Cenamos. Y así Dios despierta a personas a que estén atentos. Y hay un engaño rondando en el aire que dice que si tú estás despierto a Dios y atento a Dios y dices Dios acá y Dios allá y todo Dios es así como fanático. Está mal, estás exagerando. Y entonces eso nos lleva a un adormecimiento para que no crean que estoy loco. O sea, sí voy a ir a la iglesia, pero de vez en cuando, ¿no? Y tenemos eso así y eso está bien. O sea, balanceado Dios, balanceado también, o sea, ¿no? Y pensamos, eso está bien, no darle todo a Dios, no darle toda tu atención a Dios, al Dios que te creó, al Dios que tiene un plan hermoso contigo y te ama, pero tú simplemente lo vas a ignorar y le vas a dar como que partes así esporádicas de tu vida y pensamos, eso está bien, eso es sano, eso es sano. No te metas tanto tampoco con Dios. ¿Alguna vez has oído eso? Te voy a decir, ¿qué es eso? Esa es la oscuridad. Y luego entonces y en esa época pues nadie escuchaba a Dios. Porque no les era importante, porque no les era prioritario, porque no les interesaba. Y no era que Dios no hablara, era que nadie quería escuchar. Entonces, primer paso, ¿quieres oír a Dios? Pon atención. Habla, quiero escuchar. Aquí estoy. Acepto la invitación. Otra cosa, tú quieres oír a Dios, te voy a decir, entra en sintonía. Antes, a algunos no les tocó, pero antes había unos aparatos que se llamaban videocaseteras o grabadoras, ¿ok? Bueno, entonces, para oír la radio había como un botoncito así para sintonizar, ¿no sale? Y tú tenías que, si tú querías oír de verdad así con calidad, tenías que darle exactamente. Y de ahí viene la palabra, o sea, de ahí de sintonízanos y todo eso, de estar en sintonía, como de sí, te estoy escuchando, te copio, me copias y te copio, sintonía, estoy atento, estoy escuchando. Entonces, tú quieres escuchar a Dios, tienes que sintonizar. Exactamente en qué estación está Dios, ¿sale? Porque ya sé, estamos en un mundo donde te habla el diablo, donde te habla tu mente, donde te habla tu mamá, donde te habla tu panza, como acabamos de decir, ¿no? Donde te hablan en el celular, ¿no? Todo, hay mucho ruido, muchas cosas hablando. Y ¿saben? Algo ahorita súper terrible es que
que ni siquiera somos capaces de escuchar, aunque las mujeres se jacten de eso, de escuchar 2 conversaciones a la vez. Ellas dicen que pueden. Yo una vez caché a una que le estaba diciendo algo así, tú dime, yo te estoy poniendo atención, y no me estaba poniendo atención. Pero bueno, pero entonces es así de, aunque tienen mejor capacidad, yo lo sé, la verdad sí, para estar en todo, pum, pum, pum. Pero la verdad es esto, la verdad es que no nacimos para poner atención a muchas cosas. Somos gente más de enfoque. Producimos más, somos más creativos cuando estamos enfocados. Si tú estás pensando en varias cosas a la vez, no vas a ser productivo o creativo en las 4 cosas. Tienes que enfocarte. Entonces no se puede sintonizar varias estaciones a la vez. Sin embargo, la tecnología ha permitido que podamos sintonizar varias voces a la vez. Estamos por aquí navegando, tan solo piensa en el timeline de tus redes sociales, pum, pum, y estás, y una frase, ¿no? No dejes que el mundo te diga que no vales, ¿no? Por ejemplo, que no vales, porque eres una persona única, y si la gente no se quiere dar cuenta, pues muy su problema. O sea, algo así, ¿no? No soy bueno componiendo frases al momento, pero es así de, exactamente, ¿no? Like, ahí está, like. Sí. Y luego es así de, perdona, porque no sé qué, y así de, no, sí, no, más bien sí, perdón, no, y luego así de que se vayan a volar los que te hicieron daño, así, es verdad. Y estamos, y luego así de, y compra esta aspiradora, así, si es cierto, la necesito. Y la verdad, ponemos atención a todo, y por poner atención a todo, no ponemos atención a nada. Yo he encontrado cosas en internet, en mi timeline, que podrían bendecir mi vida, y digo, esta frase está padre. Pum, y me gusta, y digo, está súper padre. El problema es que lo que sigue me va a distraer de eso que acabo de leer, lo he visto. Entonces, aunque pudo haber sido edificante esa frase que encontré, lo siguiente que veo va a reemplazarlo. Y luego lo siguiente lo va a reemplazar, y lo va a reemplazar. Y luego pregunta uno, ¿por qué acabamos ansiosos? Porque no tenemos la capacidad, nuestra mente no tiene la capacidad de albergar tanta información en instantes, y colapsamos. Y ya no sabemos qué es lo que está bien o mal, qué debería hacer. Encontré esto, quizá necesito comprar aquello, no, mejor no lo voy a comprar, mejor encontré este otro que dice que ahorre. ¿No? O sea, y es así de, no estoy exagerando, yo creo que tú lo sabes. ¿Tienes celular? ¿Sí? Entonces lo sabes. Está grueso esto. ¿Quieres subir a Dios? Vámonos a la antigua. A cuando sintonizabas un canal y te friegas. Nada de que aquí, pero allá, pero acá, no. Y la gente se sentaba a oír programas antes, ¿sabes? A oír e imaginar. Eso ya es otro rollo. O sea, es un superpoder que tenían. Entra en sintonía. Ahora, significa que sí necesitas apagar muchas de las voces que hay en tu vida para escuchar la voz de Dios. A veces no es que Dios no te hable, a veces es que hay mucho ruido a tu alrededor. Otra manera de entrar en sintonía es de que tú vas con la actitud correcta a buscar del Señor. La actitud correcta. Entrar en sintonía es entrar a buscar al Señor, a orar, a leer tu Biblia, lo que vayas a hacer, con la actitud o con el conocimiento o el entendimiento de Dios me ama, Dios me recibe, Dios me acepta, en Cristo Jesús soy amado, soy perdonado,
Su sangre me ha cubierto de mi pecado, no soy culpable ante Él, soy inocente ahorita mismo. No importa si no he hecho mi obra buena del día, no importa si no he hecho nada extraordinario, en este momento por la sangre de Jesús soy amado y aceptado y ya. Y yo entro con esa sintonía, no entro, fíjate, no entro con culpa a hablar con Dios, sino entro con aprobación. No entro como cuando entras a casa ajena así de, disculpe, el baño, ¿dónde es? Por allá, ok, por acá, ok. Y ahí vas así como si no pertenezco aquí, entonces es así como no voy a romper nada y no quiero hacer ruido. No entramos a buscar a Dios como si fuéramos extraños en casa, sino como que somos de casa, ¿sabes? Dice por eso la Biblia, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia, con confianza, así literal de estás en tu casa, pero no es una formalidad nada más, sino de verdad esta es tu casa. No es de que eres invitado, pero te digo, esta es tu casa. De, esta es tu casa, así. Es neta, es real. Eres de aquí, eres de la familia, en Cristo Jesús. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Eres de la familia. Entonces no voy a buscar a Dios como quien quiere apagar su culpa de algo, no. Voy a buscar a Dios porque no soy culpable de nada. No voy a buscar a Dios porque siento mi conciencia que me atormenta, no. Voy a buscar a Dios porque mi conciencia está limpia, porque Él la ha lavado con su sangre. Soy inocente delante de Él y tengo su aprobación. Así que tú no busques relacionarte con Dios desde un corazón que se siente rechazado, sino desde un corazón que se sabe aprobado. Eso es entrar en sintonía. Y desde un corazón que se sabe aprobado, tú vas a escuchar correctamente. Pero si tú te sientes culpable, lo que tú creas que estás escuchando, no lo escuches. Porque esas voces, cuando te sientes culpable, te van a decir, no eres suficiente, no has hecho lo suficiente, no has logrado lo suficiente, ¿quién eres tú para venir a pedirle a Dios? ¿Sabes? Esa no es la voz de Dios. La aprobación de Dios, entrar en sintonía con Él, es así de eres suficiente en mí, eres perdonado en mi sangre, yo te amo, yo te sonrío, tienes mi aprobación, siéntate, cenemos, eres mi hijo. Acércate confiadamente y entramos en sintonía y no desde sentimientos de inferioridad, porque la inferioridad no sabe escuchar a Dios, ese sentimiento de rechazo no sabe escuchar a Dios. Pero solo un corazón aprobado, que se sabe aprobado y amado por Dios, ahí está su sintonía. Ahora sí ponte atento y empieza a escuchar, ¿sabes? Voy a avanzar y con esto vamos a terminar el último punto. Vamos a ver qué le dijo, ¿no? Así de, ya le va a hablar y nos tienes con el pendiente. Vamos a ver. Dice, verso 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia. Ahorita vamos a ver de eso. De principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue, luego la manipulación, ¿verdad? Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Pues entonces Samuel, de buena gana, ¿verdad? Le dice, le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Le dice, viene juicio sobre tu familia, ya les cayó ahora sí. Y le cuenta todo. Y fíjate lo que dice Elí. Dice, entonces Samuel le contó a Elí todo a Elí, no le ocultó nada. Y dice Elí,
Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. Ya para terminar, dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Primera, solo para no dejar pasar este asunto, tú sabes que los hijos de Elí eran los sacerdotes que oficiaban en el templo, pero estaban blasfemando contra Dios y no le estaban dando no estaban tratando a Dios conforme a su santidad. Estaban pensando de Dios menos. Estaban pensando de Dios de, no es tanto, no es tanta cosa. Así que hacían y pecaban y era una blasfemia. Blasfemia es como literal como burlarte de Dios. Estaban burlando de Dios. Y Elí se daba cuenta de eso y no hacía nada. Y ya previamente en Samuel, aquí en este mismo, pero el capítulo anterior, ya había venido un profeta. Y ya les había dicho, hey, Elí, cuidado, viene juicio, ¿no? Y Elí no hizo nada. Aquí pasaron ya muchos años y dice que incluso Elí ya estaba ciego, ya estaba muy anciano y no había hecho nada al respecto. Así que Dios viene otra vez y le dice, ¿sabes qué? Pues ya, se acabó el tiempo. Ahora, te voy a decir algo, porque esto puede parecer como, ¡ala! Qué fuerte, qué severo, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué existe un infierno? Y todos estos pensamientos que llegamos a tener. Pero cuando Dios habla juicio, en realidad está hablando oportunidad. Lo voy a repetir. Cuando Dios habla juicio, en realidad está dando una oportunidad. La oportunidad se acaba cuando Dios ya no habla, sino hace. Pero si Dios dice, antes de hacer, es porque está buscando que el inminente juicio o las inminentes consecuencias por sus acciones que ya vienen sobre ellos de pronto entiendan y capten de hemos hecho mal. Por eso este juicio, porque hemos pecado, y que eso los pudiera traer a arrepentimiento. Cuando Dios informa de su juicio, está buscando dar una oportunidad a las personas de que se arrepientan todavía. Y aún les dice de, ya no hay perdón para ustedes y ya viene el juicio. Y tú dirías de, pues ya, por eso Elí dijo, pues ya, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes? Y uno diría, pues sí, muy bien, Elí. Pero la verdad es que no. El ejemplo claro es Nínive. Nínive era una ciudad súper violenta y llena de pecado. Eran de lo peor en serio. Y Dios le dice al profeta Jonás, ve y diles esto, en 40 días voy a destruirlos a todos ustedes. ¿Sale? Y ya sabes, Jonás no quiso ir, dijo, ¿cómo les voy a decir eso? Y Dios dice, no, si vas ahí, y se lo traga el gran pez y lo escupe y todo, ya sabes toda esa historia. Y al final ya Jonás ya un poco más manso dice, bueno, siempre sí voy a ir. Y entonces va y les dice, ya estuvo. En 40 días, pum, les va a caer aquí el juicio de Dios. Ya. Ahora, yo veo que la palabra de Dios era certera. En 40 días se les acabó. Si los ninivitas hubieran sido como Elí, hubieran dicho de, pues no nos das ni derecho de réplica. Pues ahora que pues ya, ok. Así fue la actitud de Elí. De pues haz lo que mejor te parezca. No se espera eso. Y cuando los de Nínive escucharon el juicio, dice la Biblia que se arrepintieron. Y ayunaron, se humillaron. ¿Y qué pasó?
Dios los perdonó. Dios echó atrás el juicio. ¿Para qué era la palabra de juicio? Para hey, despierta, arrepiéntete. Toda palabra de juicio contiene gracia de por medio. Toda palabra de juicio en la Biblia contiene gracia, contiene una oportunidad, porque si no hubiera una oportunidad, Dios no te avisa. ¿Sabes? Pero si Dios te está avisando y Dios te está advirtiendo, si sigues caminando por donde vas a caer en picada. Ya está hecho. Y tú puedes ser necio y decir bueno, pues seguiré caminando. Pues si Él dice que ya no hay nada que hacer. No, sí hay. Y para eso eran los profetas. Hablaban del juicio que iba a venir porque el pecado en Israel era ya muy grande. Y eran tercos y no querían oír. Pero Dios les seguía hablando de todas formas. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando a un pueblo que no quiere oír, porque nos ama. Y no quiere que nos perdamos, dice la Biblia, sino que nos arrepintamos y despertemos. Así que es un error pensar es que se me hace muy complicada la Biblia porque veo a un Dios que castiga o que no se quede, estamos leyendo mal. Es un Dios bueno que advierte que hay consecuencias y nos llama a venir a Él y a arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Nos llama a despertar. Así que yo creo esto, cuando el mensaje a Samuel era ¿sabes qué? Ya estuvo bueno con ustedes, dice Dios. Yo creo que si Elí en ese momento hubiera rasgado sus vestiduras, eso era lo que hacía uno, y se echaba tierra y se rapaban, era una señal de humillación. Me rapo, echo tierra y así me pongo en el piso. Y ayuno y así yo estoy seguro que Dios los salva. Estoy seguro. Tan seguro que por eso Jonás no quería ir a Nínive. ¿Sabes por qué no quería ir? Dijo, porque yo ya sé qué te traes. Tú lo que quieres es salvarlos. Por eso Jonás no quiso. No porque estuviera lejos. No porque le cayeran mal los de Nínive, aunque sí un poco. Sino yo ya sé por qué les quieres hablar juicio, porque los quieres salvar. Y yo entonces no voy a ir. Porque Jonás no quería que lo salvara, ¿sabes? Y cuando ya Dios lo salva, viene Dios con Jonás así ¿qué onda, Jonás? ¿Qué hay? Así ¿no era lo que te decía? Le dice, le reclama. Yo ya sé que eres bien bueno. Dios es súper bueno. Y lo que hoy aprendemos de Dios es Él no se cansa de amar. Él no se cansa de hablar. Él va a seguir tocando la puerta hasta que despertemos, hasta que nos arrepintamos. Y aún en palabras fuertes y aún en palabras de juicio, ahí está su amor y su gracia diciendo, todavía hay una oportunidad. Por favor, arrepiéntete. Vuélvete a mí. Qué hermosa es la voz de Dios. Que nos saca de donde estamos y nos despierta a su realidad, para que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.